al adjetivo como predicado atributivo, al adjetivo como predicado subjuntivo. Ahí nos vimos a la vez. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta clase vamos a analizar al adjetivo. Específicamente vamos a ocuparnos del análisis de sus principales funciones. Nos referimos al adjetivo como modificador nominal, al adjetivo como predicado subjetivo y finalmente al adjetivo como predicado objetivo. Empecemos con nuestra clase. En primer lugar, y como hacemos siempre, empecemos definiendo la categoría gramatical de la que vamos a hablar. En este caso, el adjetivo. Diremos del adjetivo que es una categoría gramatical, una clase de palabras, un grupo de palabras, como ustedes prefieran denominarlo. Variable. Esto quiere decir, tiene flexiones de género y número, como ustedes ya saben. Que modifica el sustantivo. Eso quiere decir que altera la función del sustantivo atribuyéndole alguna cualidad. De ahí su rol de modificador. Y le aporta variados significados. Entonces, si hablamos del adjetivo y de su función fundamental, tenemos que decir que el mismo se comporta como modificador del sustantivo. Veamos los ejemplos. Tenemos la primera oración que dice: el valiente soldado sacrificó su vida por la patria. Fíjense cómo el adjetivo valiente incide sobre el sustantivo soldado, atribuyéndole un valor muy específico y distinguiendo a este soldado en particular de otros soldados que carecen de valentía. Por eso decimos que el adjetivo modifica al sustantivo y le aporta variados significados. La siguiente oración, la profesora es trabajadora. Trabajadora es mi adjetivo. Estoy predicando este adjetivo de mi sujeto que es profesora, en este caso unido por medio de un verbo copulativo, por lo que estamos ante un adjetivo en función de atributo. Vamos a ver esto más adelante. Finalmente, espero que mantengan limpia la casa. Fíjense que de vuelta el adjetivo limpia incide sobre un sustantivo, casa. Espero que mantengan limpia la casa. Aquí estamos ante una función muy específica del adjetivo que también vamos a analizar a continuación. Pero antes recordemos cómo clasificábamos nosotros al adjetivo. Teníamos dos clasificaciones, una tradicional, que podemos llamar tradicional, que ya hemos trabajado en otros videos, y la actual, que también ya hemos visto, por lo que vamos a pasar rápido esta parte. Tradicionalmente el adjetivo se clasificaba en adjetivos calificativos y adjetivos determinativos. Entre los calificativos se encontraba el epíteto, se encontraban aquellos que cumplían funciones especificativas, es decir, restrictivas del nombre, y funciones explicativas, es decir, no restrictivas del nombre. Mientras que entre los adjetivos determinativos encontrábamos a los posesivos, mi, tú, su, etc., los demostrativos, este, ese, aquel y sus variantes, los indefinidos, algún, alguno, etc., y los numerales, que se clasificaban, como ustedes recuerdan, en ordinales, cardinales, fraccionarios y multiplicativos. Esta era una clasificación de los adjetivos que nosotros ya habíamos visto. Si quieren desarrollar más este apartado, vayan a ese video y consúltenlo. La siguiente clasificación de los adjetivos es la que podríamos denominar actual. Pero antes de hacerlo, vamos a revisar bien la clasificación tradicional para aprender a reconocerlo. La oración dice: aquellas niñas están en el parque. Según la clasificación tradicional de los adjetivos, aquí tenemos un adjetivo, en este caso demostrativo, que incide sobre un sustantivo determinándolo. Estas niñas están en el parque. Estos muebles rústicos, tenemos de vuelta un adjetivo, en este caso demostrativo, que incide sobre el sustantivo muebles, y el adjetivo calificativo que aporta un valor clasificativo al sustantivo muebles. Ambos tipos de modificadores o complementos, si se quiere, son
incluidos en la categoría de adjetivos desde el análisis que estamos realizando. Luego tengo algunos estudiantes, fíjense el valor indefinido de este adjetivo determinativo, pasaron el examen. Y finalmente tenemos mayo, es el quinto mes del año. Quinto, ¿sí?, tiene un valor numeral. Todas estas categorías estaban incluidas dentro de la clasificación tradicional de adjetivos. Tenemos un video que aborda este apartado, miren ese video si quieren más especificaciones. Luego tenemos nosotros la clasificación que podemos denominar actual, que divide a los adjetivos en adjetivos calificativos, en adjetivos relacionales que siempre tienen un valor clasificativo y finalmente los adjetivos adverbiales. Cuando veamos ejemplos vamos a comprender esta clasificación. En las siguientes oraciones, por ejemplo, tenemos los atletas cansados fueron al hotel. Fíjense que nuestro adjetivo es claramente cansados. En esta ocasión el adjetivo tiene o cumple una función especificativa, puesto que es un modificador restrictivo, ya que restringe la extensión significativa del sustantivo sobre el que incide. No todos los atletas fueron al hotel, sino solo aquellos que están cansados. Este es un adjetivo calificativo. En la segunda oración tenemos, me regalaron una guitarra eléctrica. Mi adjetivo es eléctrica. Una entre muchas de las características que ya habíamos visto de los adjetivos relacionales es que no permiten la anteposición. Esto quiere decir que no puedo colocar el adjetivo relacional, en este caso, delante del sustantivo sobre el que incide. Yo no puedo decir, por ejemplo, me regalaron una eléctrica guitarra. Este entonces sería un adjetivo relacional. Finalmente tenemos, ellos son mentirosos, es mi adjetivo, personas así son peligrosas. Fíjense cómo, en este caso, el adverbio así reemplaza a mi adjetivo desempeñando una función adjetival. Estos son los tres tipos de adjetivos que tenemos en la clasificación que podríamos denominar actual. Ahora pasemos a analizar, después de haber hecho este repaso, las principales funciones que puede desempeñar un adjetivo. El adjetivo entonces puede cumplir una función de modificador nominal, incidir sobre un sustantivo, modificándolo, restringiendo su significado, especificándolo o explicándolo. Puede funcionar como un predicado atributivo, vamos a analizar con verbos copulativos. Puede funcionar como predicado objetivo o puede cumplir la función de predicado subjetivo. A continuación vamos a analizar cada uno de estos ejemplos. En primer lugar decimos que el adjetivo, y esta es la función fundamental de los adjetivos, puede funcionar como un modificador nominal. Cuando se une directamente al nombre o grupo nominal, decimos modificador porque el adjetivo modifica al sustantivo o grupo sobre el que incide. Fíjense, los cariñosos abuelitos cuidan a sus nietos. Estamos hablando de abuelitos que tienen la propiedad o la cualidad de ser cariñosos. Fíjense cómo este adjetivo incide sobre el sustantivo abuelitos, atribuyéndole una cualidad y por tanto distinguiéndolos de aquellos abuelitos que no son cariñosos. De ahí su propiedad de especificativa. Los gatos salvajes son peligrosos. Aquí tenemos también otro adjetivo que cumple función atributiva, no estamos analizando ese caso. Analizamos el caso del adjetivo salvajes que incide sobre el sustantivo gatos, modificando el significado de gatos. Porque solo los gatos que son salvajes son peligrosos. Los gatos domésticos no lo son por ende. Fíjense cómo esta función del adjetivo, en esta función del adjetivo, generalmente restringimos la extensión significativa del sustantivo sobre el que el adjetivo incide. La siguiente función fundamental de los adjetivos es la de desempeñarse o cumplir la función de predicado atributivo.
Ocurre esto cuando se predica del sujeto por medio de verbos copulativos. Fijémonos en los ejemplos. La primera oración dice, María es buena. Sabemos ya que ser, estar y parecer son mis verbos copulativos. Cuando yo predico de mi sustantivo por medio de un verbo copulativo, una cualidad, este adjetivo se desempeña como atributo. Atributo. De ahí que digamos que el adjetivo en estos casos se desempeña como predicado atributivo. Mis padres están felices. De vuelta tengo un adjetivo. Ahora, ¿cuál es la función que cumple un adjetivo unido al sujeto por medio de un verbo copulativo? Cumple la función de atributo. Y puesto que cumple la función de atributo, estamos ante un predicado atributivo. Finalmente, Luis parece cansado. De vuelta, cansado es mi adjetivo que está unido al sujeto por medio de un verbo copulativo. ¿Cuál es la función sintáctica desempeñada por un adjetivo unido al sujeto por medio de un verbo copulativo? La de atributo. Y puesto que es esta la función del adjetivo, estamos ante un predicado atributivo. Esta es la segunda función que cumplen los adjetivos. Pasemos ahora a la siguiente. La siguiente función que vamos a analizar es la de predicado subjetivo. Leamos la definición del adjetivo cuando se desempeña como predicado subjetivo. Decimos que el adjetivo cumple esta función cuando se une al nombre, es decir, al sustantivo o al grupo nominal, ya sabemos lo que es un grupo nominal, que funciona como sujeto, nos referimos al nombre o grupo nominal, a través de un verbo no copulativo. Acuérdense que el predicado atributivo se unía el adjetivo al sujeto por medio de un verbo copulativo. En el predicado subjetivo tenemos un adjetivo que se une al sujeto por medio de un verbo no copulativo. Analicemos el concepto con las oraciones. La maestra, sujeto, este es el grupo nominal, llegó, este es mi verbo no copulativo, es un verbo predicativo, exhausta al colegio. Y fíjense cómo el adjetivo exhausta se une al sujeto por medio de un verbo no copulativo. Cuando el adjetivo se une al sujeto por medio de un verbo no copulativo, estamos ante un predicado subjetivo, porque se unió al sujeto. Fíjense la siguiente oración. María caminaba triste en el parque. De vuelta tenemos un verbo no copulativo o verbo predicativo. Tenemos mi sujeto María, que se relaciona con el adjetivo por medio del verbo predicativo o no copulativo. En estos casos, entonces decimos que el adjetivo cumple la función de predicado subjetivo, puesto que se une al sujeto. Esta es otra de las funciones del adjetivo. Fijémonos ahora en la última función que pueden cumplir los adjetivos. El adjetivo también se puede comportar como predicado objetivo. Acuérdense que en el subjetivo, el adjetivo modificaba al sujeto por medio de un verbo no copulativo. Ahora fijémonos a qué categoría modifica el adjetivo cuando cumple esta función. Decimos que cuando se une al nombre o grupo nominal que funciona como complemento directo, tenemos un predicado objetivo. Acuérdense, María llegó exhausta. El adjetivo estaba relacionado con el sujeto, por eso decíamos predicado subjetivo. Fíjense ahora en la oración. Pedro tenía impecable la camisa. Fíjense que hay algo tenido, sí, ¿qué cosa? La camisa. ¿Cuál es el adjetivo? Impecable. El adjetivo en este caso se une al sujeto o se une al complemento directo. En este caso el adjetivo se relaciona al complemento directo. Y cuando el adjetivo se relaciona al complemento directo, en vez de al sujeto,
nosotros decimos que cumple la función de predicado objetivo. Analicemos la otra oración. Espero que encuentren limpia la casa. De vuelta, tenemos nuestro complemento directo, tenemos el adjetivo que se relaciona con mi complemento directo y no con el sujeto yo, en este caso Tácito, y por ende la función del adjetivo en este caso es la de predicado objetivo. Aquí terminamos la parte teórica y veamos si entendimos lo que hicimos. Hagamos algunos ejercicios. Nos piden que reconozcamos la función de los adjetivos. La primera oración. Tenemos hábiles jugadores en nuestro equipo. En primer lugar, reconozcamos al adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo de la oración? Hábiles. Incide directamente sobre un sustantivo. Incide directamente sobre un sustantivo que es jugadores. Fíjense cómo en esta oración el adjetivo se comporta como modificador nominal, puesto que restringe la extensión significativa del sustantivo sobre el que recae, porque tenemos hábiles jugadores. La siguiente oración, compré baratos los candelabros, es decir, yo compré baratos los candelabros. Y acá el análisis. ¿Hay algo comprado? Sí. ¿Qué cosa? Los candelabros. Los candelabros es complemento directo. El adjetivo baratos incide sobre el sujeto, yo Tácito en esta ocasión, o sobre el complemento directo los candelabros. El adjetivo incide o se refiere a los candelabros. Por lo tanto, en este caso estamos ante un predicado objetivo. En la siguiente oración, las flores están marchitas. Aquí tengo un verbo copulativo. ¿Cómo llamábamos al adjetivo que se une al sujeto por medio de un verbo copulativo? Denominábamos a ese adjetivo atributo. Ahora, cuando el adjetivo cumple la función de atributo, estábamos hablando de un predicado atributivo. Entonces aquí tenemos predicado atributivo. Finalmente, los fanáticos llegaron felices al concierto. Tengo un verbo predicativo, en otras palabras, un verbo no copulativo, que relaciona un adjetivo con el sujeto de la oración, que es fanáticos, los fanáticos. Puesto que se relaciona el adjetivo al sujeto de la oración, estamos ante un predicado subjetivo, puesto que se relaciona con el sujeto. Con esto terminamos la clase y si comprendimos lo que hicimos, ustedes deberían de ser capaces de, en primer lugar, definir lo que es el adjetivo, identificar sus principales funciones, modificador nominal, cuando funciona como predicado atributivo, cuando como predicado subjetivo y cuando como predicado objetivo. Espero que las clases le hayan sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video.